Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos en un nuevo capítulo y estamos retomando nuevamente nuestro tema acerca de la iglesia. Dios les bendiga, amado hermano Pablo, hermana Alejandra. Y vamos a retomar un poquito acerca de la iglesia y la importancia con la que el Señor Jesucristo dejó todas las pautas para que se conformara el cuerpo que Él quiere, ¿no? Y vamos a retomar, vamos a enfocarnos. ¿Cuál es la finalidad de la iglesia, amados hermanos? Tomando como base Romanos capítulo 12, ahorita enfocándonos sobre todo en el versículo número 1. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Para qué puso Dios la iglesia? Esa sería la pregunta base. ¿Cuál es la finalidad de que el Señor Jesucristo haya tomado la dedicación, el esfuerzo por constituir una iglesia si ya existía un pueblo? Qué interesante pregunta. Eso no lo vi en discipulado. No, es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque si bien lo platicamos un poquito la vez pasada sobre la iglesia católica, que ellos dicen que es Pedro y él es la iglesia y él es el fundamento, pues no. El fundamento es Cristo Jesús. Y lo vimos desglosado en otro episodio sobre Pedro, precisamente cuando le habla y le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y es Petros y Petras, palabras totalmente diferentes. Ahora bien, Cristo es la iglesia. ¿Y cuál es la finalidad de que nosotros tengamos esta hermosa bendición de ser parte de la iglesia, o cómo somos parte de la iglesia? Y lo fundamental debemos siempre de ponerlo, reiterando, que Cristo es la cabeza. Así lo dice la palabra de Dios. Él es la cabeza y nosotros somos parte del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Ahora, ¿para qué estamos nosotros en la iglesia? Bueno, hermana Ale, Dios te bendiga. Dios les bendiga. Yo justamente cuando me dijeron que íbamos a retomar este tema, me hacía esa pregunta. ¿Para qué se creó la iglesia? O sea, ¿cuál es el propósito en sí? Porque el Señor ya tenía un pueblo, como bien lo mencionas, hermana Tatiana. Sin embargo, este pueblo, cuando Él vino encarnado, se le negó a Él como Dios. Y no es que Dios necesite de nosotros, sin embargo, todas las enseñanzas que Él vino a dar, necesitaba que un cuerpo le fuera dando seguimiento. O sea, ya dieron la definición de iglesia el episodio pasado, pero yo veo a la iglesia justamente como esta parte en donde las enseñanzas de Cristo pueden estar seguras para ser comunicadas de generación en generación, porque eso es lo que comenzó la iglesia primitiva a anunciar. No comenzó a anunciar si bien los milagros que sucedieron en el Antiguo Testamento, sino que comenzaron a anunciar todas y cada una de las enseñanzas que vivieron con el Señor Jesús para poder posteriormente llevar lo que hoy conocemos como evangelio, para que se formara lo que hoy conocemos como canon bíblico. Es guardar las enseñanzas de Cristo Jesús y comunicarlas de generación en generación, porque ya entramos al nuevo pacto, ya entramos a esta parte en donde Cristo Jesús cumplió toda la ley y ahora Él nos muestra el cumplimiento vivo de cada una de esta parte que el pueblo de Israel lo había olvidado ya. Y lo mencionas muy bien. Quiero interrumpir porque a Israel le fue dada esta tarea. No era de que fuera algo nuevo, no traía un nuevo evangelio del Señor Jesús, sino el mismo que fue predicado desde el principio. Las buenas nuevas de salvación
a través del único Dios verdadero, del único Dios viviente. Y no lo hizo el pueblo de Israel. Ellos, Israel, eran los administradores de la multiforme gracia de Dios cuando estaba el antiguo pacto, la ley. Sin embargo, ellos, si bien sí fueron celosos de guardar la ley, de ponerla por obra, no cumplieron el grande mandamiento de compartirla, sino que la tomaron únicamente para ellos y hicieron así como que es que sería, ¿qué? Discriminación, racismo. No, bueno, adoptaron la promesa de que justo ellos son el pueblo especial, ¿no? Y se volvió una promesa del pueblo para ellos, la asociaron para ellos y en ese punto como que quedó excluido el resto del mundo, no pareciera. Aunque vemos, obviamente, que siempre ha habido una oportunidad para que todo el mundo conozca quién es el Dios verdadero. Siempre, o sea, no ha habido una dispensación en la cual no un país extranjero al judío haya tenido la oportunidad de tener un encuentro al grado de que en la misma genealogía del Señor Jesús están personas que eran gentiles. O sea, el evangelio siempre ha sido para todos, pero efectivamente creo que en este punto del culto racional, pues que es lo que estamos retomando aquí en el pasaje, como que el pueblo de Israel se concentró tanto en ellos que no manifestó nada al exterior. Y en cambio Cristo Jesús cuando constituye la iglesia, Él dice, vayan, y lo primero es ir y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, constituye la iglesia con una misión, que todo el mundo sepa que Jesucristo es el Salvador. Y ahí sí ya hay una ordenanza directa hacia nosotros, hacia los que hemos aceptado a Jesucristo, porque nosotros somos los que constituimos la iglesia. Y entonces, en esta gran comisión, dice, predica, pero también haz discípulos. O sea, no te quedes nada más en compartir el evangelio y las buenas nuevas. De eso tiene que haber un fruto, de eso tiene que haber un seguimiento y sobre todo un crecimiento para que todos lleguemos a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero podría retomar tal vez la pregunta, entonces, ¿cómo sabríamos o qué nos distinguiría a nosotros como una iglesia evangélica? ¿Cómo denotamos que nosotros somos diferentes? Ya comentábamos, por ejemplo, de la católica, pero también están, pues finalmente, otras religiones. ¿Qué nos constituye a nosotros como una iglesia evangélica? Pero es que, o sea, entiendo este punto de que hoy tenemos este concepto de evangélica, ¿no? Uh-huh. Hoy lo determinamos y le ponemos este concepto por este hecho de que ya existen más iglesias. Uh-huh. Sin embargo, hay que partir de la base que el Señor no vino a crear todos estos conceptos, sino que es una sola iglesia que es su cuerpo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos saber que estamos en esa iglesia verdadera? Vuelvo al punto. Nosotros le ponemos el concepto de evangélico por la connotación que trae la misma palabra, pero hay que dejar bien claro que el Señor no vino a poner una iglesia evangélica con el concepto que hoy tenemos, sino que Él instauró solamente una iglesia que iba a ser su cuerpo, que iba a ser en donde iba a haber una manifestación de su poder, ¿no? Uh-huh. Y es ahí donde Él promete una relación con su pueblo, que es la iglesia. ¿Cómo sabríamos entonces cuál es la iglesia, entre comillas, verdadera que levantó Cristo Jesús, sin querer sonar católicos, ¿no? Porque muchas veces esa es la trampa, entre comillas, que tiran cuando un católico se enfrenta en un debate con un cristiano. Uh-huh. ¿Cuándo nació tu iglesia? ¿No? Sí. Y dicen, pues es que Ebenezer se levantó en el año 2000. Pues la mía la levantó el Señor Jesús, ¿no? Uh-huh. Y entonces esa es la trampa que ellos ponen. Pero fuera de eso, fuera de decir, es que sí, es yo la levanté, o la levantó el Señor Jesús, o la levantó tal hermano, o tal persona, fuera de eso.
Yo creo que lo primordial para que nosotros identifiquemos una iglesia que es realmente de Cristo Jesús es que está su Espíritu Santo en ella. Y es que así comienza la iglesia, en el Pentecostés, o sea, con la manifestación del derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos que iban a ser posteriormente ministros de ese cuerpo. Una iglesia no puede, o la iglesia verdadera que es de Dios, que le pertenece a Dios, no puede estar fuera del sello del Espíritu Santo. Y por eso es que nuestra base para saber si estamos o no es la palabra de Dios, y nos lo muestra en el libro de los Hechos, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, y ahí está esa relación entre su pueblo, porque de ese poder que ellos tomaron, de ese derramamiento del Espíritu Santo, lo consiguiente fue salir y predicar, y fue el primer sermón de Pedro. ¿Y cuántos se convirtieron? Más de 3,000 personas. Es ese poder que tiene la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo para el convencimiento del corazón, para el arrepentimiento del corazón. Y lo mencionas muy bien, de que se tiene que decir primeramente la palabra de Dios, porque ¿cuántos no van a decir, bueno, en mi iglesia se manifiesta el Espíritu Santo, pero es un desorden total? Y no es así. Dios es un Dios de orden. Dios hace las cosas con un orden perfecto. Hizo la creación en un orden perfecto para que nosotros también podamos existir. O sea, no creó primero al ser humano y después creó la tierra. ¿Por qué? Porque no habría un hábitat, valga la expresión, en donde poner al ser humano, la corona de la creación. Entonces, tiene un orden la palabra de Dios de cómo nosotros debemos de conducirnos, y no es conforme una iglesia presbiteriana o una iglesia de presbíteros, que eso es, que los ancianos gobiernan la iglesia. Aunque tengas un día o tengas 20 años en el evangelio, los ancianos gobiernan, y no es de los cleros o de los papas no, el que gobierna la iglesia es Dios, y el que pone las reglas es Dios, y nosotros como iglesia de Dios debemos de acatar la palabra de Dios, y eso es lo que dice principalmente en nuestro punto doctrinal. La Biblia es la palabra de Dios y es la única regla de nuestra fe a la cual debe de sujetarse en nuestra vida, y la única regla de fe. Finalmente, creo que ha quedado un poquito más claro, ya también en sus capítulos anteriores han comentado pues acerca de las diferencias denominacionales y todo, pero finalmente la finalidad de la iglesia, sea la denominación que sea, lo que debe de prevalecer sobre todas ellas es primeramente la predicación de Jesucristo, es incentivar o hacer crecer a los congregantes que pertenecen a la iglesia para que tengan esa íntima comunión con Dios, con el Espíritu Santo, y finalmente ver que Cristo Jesús no estuvo ni peleado tampoco con el pueblo judío, que con esto empezamos, porque la misma palabra en Efesios nos dice que Él vino a ser un solo pueblo a través de la cruz. Vino a reconciliar también al hombre, a los que estábamos extraviados, y eso incluye a los judíos y eso nos incluye a nosotros, para que todos seamos un solo cuerpo en Él, a través del mismo Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu Santo reina sobre la iglesia, Él nos va a ir dando el camino que debemos de seguir. ¿Cómo lo hace? A través de los sacramentos que el Señor Jesús nos enseñó que debemos de guardar, a través de la liturgia que debe de haber, a través de estos medios de gracia que el Señor Jesucristo nos otorgó para que esa relación sea algo real y no nada más una fantasía o una fábula como para otras personas. Porque la diferencia del cristianismo es que Dios vive en nosotros. Esa es la diferencia con cualquier otra religión. Todos tienen una deidad, todos tienen una forma cultual, todos tienen una forma, entre comillas, de acercarse a Dios. Pero aquí Dios hace algo más trascendente y Él viene a transformar primero nuestras vidas para hacer una morada en nosotros. Y eso lo lleva a la iglesia, que es cuando todas esas personas entendemos que ese poder transformador y regenerador del Espíritu Santo nos une para alabar a Dios en la misma sintonía, en el mismo espíritu, en el mismo fervor,
Y entonces, así vamos cumpliendo el accionar todavía la obra de Cristo Jesús en este tiempo y en esta tierra, en nuestro país, en nuestra colonia. A lo mejor por eso es la necesidad de que surjan pequeñas iglesias como Ebenezer, ¿no? Porque es un remanente sano que queda, porque siempre debe de haber una iglesia que predique en cualquier lugar la sana doctrina, la Biblia, la esencia de Cristo. Entonces, creo que el Señor Jesús nos constituyó para que todo el mundo sepa que Él es el único Salvador y a su vez tengamos esa relación con Él. Yo quisiera añadir un poquito, está muy bien tu comentario. 7 de 10. 10 de 10. Pero dos cosas que quisiera para añadir, ¿no? De cuál es la diferencia también con otras religiones, que la salvación es por gracia. Muchas otras iglesias, denominaciones, lo que fueran, sectas, muchas de esas, la salvación es por obras. Es que si tú vas, si tú haces, si tú dices, entonces vas a ser salvo y vas a tener esto y aquello, y vas a reencarnar y así mejor. Pero no, la única verdad, o lo que más nos separa, no sé cómo decirlo, de otras religiones, es la salvación por gracia. Porque Cristo ha pagado con su sangre nuestra salvación. Claro. No tenemos que hacer nada, no se le puede añadir nada, no le falta nada al sacrificio vicario de Cristo Jesús. Otra cosa es nuestro modus operandi, nuestro modo de vivir, nuestro modo de ser, y ese es al otro punto al que voy. Lo comentaba, y quizá más con nuestro amigo C, les mandamos un saludo. Muchas veces hay católicos que se comportan de una mejor manera que un cristiano. Porque como el cristiano tiene esta firme salvación, y dice, la salvación no se pierde. No importa lo que seas, no importa lo que hagas, la salvación no se pierde. Y entonces el cristiano va a vivir como por diosero, como lo peor del mundo. Y hay muchos católicos que tienen una vida tan santa, tan perfecta, ejemplar, sí, que tú dices, esta persona debiera de ser cristiano, pero está rezándole a la Virgen, está rezándole a los santos, o no sé, a un Cristo crucificado. Cuando, no sé si me estoy explicando un poquito en el punto. Sí, claro. O sea, ahí lo que yo veo es que voy a dejarlo bien claro y que quede para todos bien claro. La salvación es por gracia, no hay discusión por eso. Solo Jesucristo es el único que nos puede salvar y por eso dio su vida y resucitó y ahora está a la diestra del Padre. No hay más mensaje de salvación. Pero ¿qué hacemos más bien ya con la salvación? Y ahí es donde entra la fe en acción o el accionar de la fe. Porque efectivamente deben de haber obras que respalden nuestra fe, que sean congruentes con la forma que Cristo Jesús nos indicó que viviésemos. Si esa forma de vida no existe, entonces la fe se limita a un decir yo creo en Jesús y creer que con eso ya voy a ser salvo. O el que toman de comodín el texto de si confiesas con tu boca que eres salvo, ya. No. Debe de haber un respaldo, obviamente, en el accionar y una congruencia de la fe. Por eso dice que la fe se manifiesta a través de nuestras obras, según Santiago. Y entonces también tendría sentido que cada día nosotros debemos justo presentarnos en ese sacrificio vivo, santo y agradable, que era lo que tocábamos al principio, para tener ese culto racional, esa dedicación diaria con el Señor, esa invitación diaria de decirle, Espíritu Santo, yo quiero que vivas en mí, y no nada más que seas un concepto, no nada más que seas algo grabado en la Biblia, sino que estés grabado en mi corazón. Porque cuando nosotros invitamos a que el Espíritu Santo reine en nuestros corazones, Él es el mismo que hace que nuestros pensamientos, nuestras acciones cambien y entonces sí correspondan al Evangelio que Jesús dejó, a la forma de vida que Jesús nos instruyó que viviésemos, para que el Evangelio, cuando lo predicamos, tenga sentido en la persona que nos está escuchando. Porque por palabra, pues la misma palabra tiene poder, pero por testimonio, muchas personas tristemente ahí es donde ya no quieren saber nada del Evangelio y donde te daría la credibilidad de los católicos o de
incluso los musulmanes en su devoción. Pero esta es la parte a la que Cristo Jesús nos llama como verdaderos creyentes y cristianos, que nosotros vivamos como Él vivió y que cada día vivamos ese sacrificio vivo, dice vivo, o sea, real, sincero en nuestro corazón, santo como es Dios y que es agradable para Él. Sí, lo menciona muy bien en nuestro pasaje inicial, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Entonces, Dios es santo. Su esencia primaria es el amor y la segunda es la santidad. No sé exactamente si dice eso, la segunda, pero sí, Dios es santo. Dentro de lo que emana Dios es la santidad, y lo veíamos alguna vez, hermana Ale, con los jóvenes, no me acuerdo, que veíamos que era similar a lo que es el sol. Cuando nosotros nos vamos acercando más al sol, más difícil es estar delante de la presencia del sol. ¿Por qué? Porque te quema, te va a deshacer materialmente, consumir materialmente. Pero si lo vemos también, o si más bien, si lo aplicamos también a lo que es Dios, cuanto más cerca estamos de Él, más santidad requiere de nosotros. Y no es de que Dios no tenga el poder para cambiarnos. No, ahorita me surgió este comentario, como lo estabas mencionando, de que Dios tenga que pedirnos permiso para hacer una u otra cosa, porque ese luego es un argumento que también entre cristianos nos tiramos piedras. ¿Dios te va a pedir permiso para cambiar tu vida? No. Pero a ver, yo soy el que le permite a Dios, sí o no, obrar en mi vida, porque por algo me dio el libre albedrío, por algo me dio el discernimiento, por algo yo tengo una personalidad, y eso es lo que implantó precisamente en el Génesis, su imagen y su semejanza, para que nosotros podamos decidir y determinarnos por nosotros mismos si yo quiero o no servir a Dios. Entonces, la santidad de Dios requiere que nosotros también vivamos en santidad, pero depende de uno. Si yo le doy el pie al Espíritu Santo, si yo le doy mi vida al Espíritu Santo, no me va a pedir permiso. Más bien, voy a yo reducir mi carne, como lo que dice el apóstol, Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y no le está diciendo de una manera carnaloide, o de nada más de predicar, de que Juan el Bautista le iba a preparar el camino, no, sino que también lo está mencionando de una manera espiritual, donde mi carne, mi ser, debe de menguar, mi carácter humanoide y de estar respondón y todo lo humano que fuera, tiene que menguar y tengo que darle lugar al Espíritu Santo. Y eso es lo interesante de la iglesia, que hombre con hombre se afina, dice su palabra. Entonces, la iglesia no lo usemos como pretexto de, ay, no me dejaron de hablar, no voy. No, o sea, esas cosas ni existían en el principio del cristianismo. Pues igual sí. Pues morían en el Coliseo por Cristo. Pero en la Biblia hay pleitos. Sí, hay pleitos. En el cual dice, a mí me dejó. Sí. Pero en la finalidad. Sí había. No. El punto es justamente lo que toca el hermano Pablo. Al final, todo mundo nos podemos justificar en nuestro carácter, pero por eso es la importancia de estar en comunidad, en unión, para que quien nos una no sea nuestro carácter, sino sea el Espíritu Santo actuando en nosotros. Bien, gracias hermanos por escucharnos y ya vámonos porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.